Bienvenidos a una nueva exploración para mentes inquietas. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante. Normalmente, cuando tomamos una decisión, pensamos en nuestras opciones, lo que nos gusta más, y ya está. Simple, ¿verdad? Sí, parece directo. Yo elijo lo que me conviene. Pero, claro, ¿qué pasa si el resultado no depende solo de mí? Imagina que la nota final de una asignatura depende de una curva, de cómo les vaya a los demás compañeros. Amigo, ahí la cosa cambia radicalmente. Exacto. Tu resultado depende crucialmente de lo que hagan los otros. Nuestras decisiones empiezan a chocar, a interactuar. Y es que el modelo básico de decisión, ese de acciones, resultados y preferencias individuales, aunque es potente, se queda corto. Se queda corto cuando mi resultado depende de lo que elijan otros agentes que, ojo, también son racionales y están intentando optimizar lo suyo. Necesitamos entonces un lenguaje nuevo, ¿no? Unas herramientas distintas. Justo. Necesitamos la teoría de juegos. Es el lenguaje para analizar esa interacción estratégica. Pues ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a sumergirnos en los fundamentos para analizar estas interacciones, tomando como referencia principal la parte 2 del libro de Steve Tadelis, Game Theory and Introduction, que se centra justo en esto, los juegos estáticos de información completa. Efectivamente. Queremos entender cómo podemos describir estas situaciones de forma precisa y, sobre todo, qué podemos predecir sobre el comportamiento de la gente en estos entornos. La idea es sentar las bases, ¿verdad? Para luego poder abordar cosas más complejas. Exacto. Nos vamos a centrar hoy en los juegos estáticos de información completa. Son, digamos, el ladrillo fundamental sobre el que se construye casi todo lo demás en teoría de juegos. Entender esto bien es absolutamente crucial para cualquiera que esté estudiando economía. Perfecto, pues vamos a meternos en harina. Lo primero es lo primero. ¿Qué define a un juego en este contexto? ¿Y qué significan exactamente esas etiquetas, estático y de información completa? Vale. Un juego estático básicamente describe una situación donde todos los jugadores eligen su acción, su estrategia, de forma simultánea e independiente. ¿Simultánea como a la vez en el reloj? No necesariamente. Esa es una confusión común. Simultáneo aquí significa que eligen sin observar lo que ha elegido el otro. Piensa en el ejemplo que ponías de estudiar para un examen con curva. Sí. Tú decides cuánto estudiar hoy. Tu compañero decide mañana, pero si ninguno sabe cuánto ha estudiado el otro en el momento de tomar su decisión, a efectos prácticos es como si lo hicieran a la vez. La información es simultánea. Entendido. Es la falta de información sobre la acción del otro al decidir. Eso es. Una vez que todos han elegido su acción, pongamos cuánto estudiar o qué precio poner a un producto, entonces se determinan los resultados y cada jugador recibe su pago. Este pago representa su utilidad, su satisfacción, su beneficio, lo que sea que esté intentando maximizar. Vale, eso es estático. Y lo de información completa. Suena bastante exigente, ¿eh? Lo es, lo es. Información completa requiere que 4 componentes del juego sean conocimiento común. Ojo con este término. ¿Conocimiento común? Me suena de haberlo oído, pero ¿qué implica realmente? Implica mucho más que todos lo saben. Un hecho es conocimiento común si todos lo saben, todos saben que todos lo saben, todos saben que todos saben que todos lo saben, y así hasta el infinito. Es una cadena de conocimiento mutuo que no se rompe. Uf, un ejemplo para aclararlo. Piensa en si está lloviendo ahora mismo en la calle principal. Si todos estamos allí, todos vemos que llueve. Y vemos que los demás lo ven. Y vemos que los demás ven que nosotros lo vemos. Es obvio para todos, y todos saben que es obvio para todos. Eso es conocimiento común. Vale. Ahora, imagina que el profesor anuncia en clase que el examen se adelanta. Si todos estamos en clase y lo oímos, es conocimiento común. Pero si te lo cuento a ti en secreto por pasillo, tú lo sabes, y yo sé que lo sabes, pero tú sabes que yo sé que tú lo sabes. ¿Y sabe el resto de la clase? Se rompe la cadena. Ya veo. Es una certeza compartida muy, muy fuerte sobre el propio conocimiento y el conocimiento de los demás acerca del conocimiento. Vaya lío. Es un supuesto fuerte, sí, pero es fundamental para que podamos hacer análisis riguroso del razonamiento estratégico mutuo. Asumimos que todos entienden las reglas del juego a la perfección y saben que los demás también las entienden así. ¿Y cuáles eran esos 4 componentes que debían ser conocimiento común en un juego de información completa? Cierto. Son 1. Todas las acciones posibles de todos los jugadores. O sea, ¿qué puede hacer cada uno? Ok.
2. Todos los resultados posibles que pueden darse. Las consecuencias. 3. Cómo cada combinación de acciones de todos los jugadores afecta el resultado final. La relación causa-efecto, por así decirlo. La función de resultados. Exacto. Y 4, fundamental, las preferencias de cada jugador sobre esos resultados. Es decir, cuánto valora cada jugador cada posible final del juego. Sus funciones de pago o utilidad. Entendido. Jugadores, acciones, resultados y preferencias. Todo ello conocimiento común. Vale, tenemos la definición conceptual. ¿Y cómo representamos esto de manera formal, manejable? Ahí entra la llamada representación en forma normal de un juego. Es la manera estándar de describir estos juegos estáticos. Forma normal. Suena a algo estructurado. ¿Qué elementos la componen? Son 3 elementos esenciales. Primero, necesitamos un conjunto de jugadores. Los llamamos N, que puede ser 1, 2 si hay 2 jugadores o 1, 2, N si hay N. Sencillo. Segundo, para cada jugador I de ese conjunto N, necesitamos especificar su conjunto de estrategias puras disponibles. Lo llamamos SI. Estrategia pura. ¿Qué es exactamente? Una estrategia pura es un plan de acción completo y determinista. Especifica qué acción concreta va a elegir el jugador. Por ejemplo, estudiar 3 horas o poner un precio de 10 euros es una elección definida. ¿Hay estrategias que no sean puras? Sí, existen las estrategias mixtas, que implican aleatorizar, como lanzar un dado para decidir cuánto estudiar. Pero de momento, centrémonos en las puras, en las elecciones directas. Ya llegaremos a las mixtas. Vale, jugadores N, estrategias puras para cada uno, ¿sí? ¿Y el tercer elemento? El tercer elemento son las funciones de pago, que a veces se llaman funciones de utilidad. Para cada jugador I, tenemos una función BI que asigna un valor numérico, su pago o utilidad, a cada posible combinación de estrategias elegidas por todos los jugadores. Ah, claro. Mi pago no depende solo de mi estrategia SI, sino del perfil completo de estrategias S1, S2, SN que elijan todos. Exactamente. Tu resultado, tu pago BI, depende de tu acción SI y de las acciones de los demás, que solemos agrupar como SI menos I. O sea, BI, SI, SI menos I. Esa es la esencia de la interacción estratégica. Perfecto. Para que esto quede más claro, podemos usar un ejemplo. El ejemplo por excelencia que siempre sale en estos temas. El dilema del prisionero, claro. Es el ejemplo canónico por una razón. Ilustra muchas ideas clave. Cuéntanos la historia y cómo se formaliza. La historia clásica. 2 sospechosos de un crimen son arrestados y puestos en celdas separadas. No pueden comunicarse. El fiscal habla con cada uno y les ofrece un trato. El dilema. Exacto. Cada sospechoso tiene 2 opciones, 2 estrategias puras. Cooperar con el otro sospechoso. Mantenerse callado, no confesar. Lo llamaremos M por mom. O delatar al compañero. Confesar implicándolo, lo llamaremos F por Fink. M de callado, F de chivato. Vale. Ahora vienen los pagos, que medimos en años de cárcel. Como queremos maximizar utilidad, y más años de cárcel es peor, usamos números negativos. Menos años es mejor. Lógico. ¿Y cómo son los pagos? A ver, si ambos cooperan, M, no hay pruebas suficientes para el crimen principal, solo para uno menor. Les cae poco, digamos 1 año a cada uno. Utilidad, -1 para cada uno. -1, vale. Si ambos delatan, F, ambos son condenados por el crimen principal, pero con alguna rebaja por confesar. Les caen, por ejemplo, 3 años a cada uno. Utilidad, -3 para cada uno. -3. Peor que cooperar. Sí, pero ahora viene lo interesante. Si uno coopera, M, y el otro delata, F, el que delata F sale libre o casi libre, pongamos 0 años, utilidad 0, y al que se mantuvo callado, M, le cae la pena máxima, digamos 5 años, utilidad -5. Ostras. Así que MF resulta en -5, 0 para el jugador 1 y el jugador 2 respectivamente. Y si es al revés, FM, pues será 0, -5. Justo. Fíjate en la tentación de delatar. Si crees que el otro coopera, M, a ti te conviene delatar F, porque pasas de -1 a 0. Y si crees que el otro delata, F, a ti también te conviene delatar F, porque pasas de -5 a -3. Vaya, parece que delatar siempre es mejor individualmente. Luego volveremos a eso. ¿Cómo lo ponemos en forma normal? Fácil. Jugadores N igual a 1, 2.
Estrategias puras para cada uno, SI igual a MF. Y las funciones de pago, V1 y V2, son las que acabamos de describir para cada combinación MM, MF, FF, FF. Y para juegos así, de 2 jugadores y pocas estrategias, mencionaste antes la representación matricial. Eso es una forma muy visual y compacta. Se llama bimatriz porque en cada celda hay 2 pagos. Dibujamos una matriz, las filas representan las estrategias del jugador 1, las columnas las del jugador 2. Y en la celda donde se cruzan la fila S1 y la columna S2, escribimos el par de pagos V1 de S1, S2, V2 de S1, S2. A ver si la recuerdo bien para el dilema, usando los números que dijiste. 0 libre, -1 leve, -3 moderada, -5 máxima. J2 coopera, M, J2 delata, F. -1, -1, -5, 0. J1 coopera M, 0, -5, -3, -3. Perfecta. Ahí tienes toda la información relevante del juego estático, de información completa del dilema del prisionero, presentada de forma clara. Clarísimo. Ya sabemos describir un juego. Tenemos la estructura, los componentes. Ahora viene, como decía antes, la pregunta del millón. ¿Cómo predecimos qué va a pasar? O si fuéramos asesores de uno de los jugadores, ¿qué le recomendaríamos hacer? Exacto. Aquí es donde entran los conceptos de solución. Son criterios que usamos para intentar predecir el resultado del juego o para identificar qué estrategias son razonables o estables. Y estos conceptos, imagino, se basan en algunos supuestos sobre cómo se comportan los jugadores. Mencionaste antes la racionalidad. Sí, los supuestos clave suelen ser racionalidad. Cada jugador busca maximizar su propio pago, dadas sus creencias. Inteligencia. Cada jugador entiende la estructura del juego y es capaz de razonar estratégicamente, como nosotros, los analistas. Y conocimiento común de todo esto. Todos son racionales e inteligentes y todos saben que todos lo son, etc. Racionalidad, inteligencia, conocimiento común, vale. Y además, buscamos a menudo soluciones que tengan una propiedad de auto-obligatoriedad, self-enforcement. Es decir, que si se llega a esa solución, nadie tenga incentivos individuales para desviarse unilateralmente, que la solución se sostenga por sí misma. Tiene sentido. Empecemos por el concepto de solución más intuitivo, el que ya hemos rozado con el dilema del prisionero. La idea de que hay estrategias que son simplemente malas, la dominancia. Exacto. Es el punto de partida más lógico. Hay alguna estrategia que un jugador nunca querría usar, haga lo que hagan los demás. Esa es la idea de una estrategia estrictamente dominada. La definición formal, Por otra estrategia, sí del mismo jugador, sí para cualquier combinación posible de estrategias que elijan los demás jugadores, C menos sí, el pago que obtiene I jugando sí es estrictamente mayor que el pago que obtiene jugando sí prima. O sea, B de sí, C menos sí, B de C prima, C menos sí. Para todo C menos sí. siempre es peor, sin importar lo que hagan los otros. Exacto. Y el principio básico aquí, recogido en Tadelis como afirmación 4.1, es que un jugador racional nunca jugará una estrategia estrictamente dominada. ¿Para qué si tiene otra que siempre le da más? Volvamos al dilema del prisionero con la matriz que pusimos. ¿Hay estrategias dominadas ahí? Miremoslo desde el punto de vista del jugador 1. Tiene que elegir entre M y F. Comparemos F con M. Vale. Si el jugador 2 elige cooperar, M. ¿Qué prefiere J1? Jugar F le da 0. Jugar M le da -1. Prefiere F, 0 menos 1. Ok. Y si el jugador 2 elige delatar F, ¿qué prefiere J1? Jugar F le da -3. Jugar M le da -5. Vuelve a preferir F. -3, -5. Anda. Haga lo que haga el jugador 2, el jugador 1 siempre obtiene un pago estrictamente mayor eligiendo F en lugar de M. Exacto. Por lo tanto, para el jugador 1, la estrategia M, cooperar, está estrictamente dominada por la estrategia F, delatar. ¿Y para el jugador 2? El juego es simétrico. Puedes hacer el mismo análisis y verás que para el jugador 2, su estrategia M también está estrictamente dominada por su estrategia F. Entonces, si ambos jugadores son racionales, ambos eliminarán la estrategia M de su consideración. Correcto. Y si solo les queda una opción, solo pueden elegir F. Bingo.
La predicción basada puramente en la racionalidad individual es que ambos jugadores elegirán delatar, F. El resultado predicho es FF. Cuando una estrategia domina así a todas las demás, tiene un nombre especial. Sí, se llama estrategia estrictamente dominante. Es una estrategia, si tal, que domina estrictamente a cualquier otra estrategia, sí, del mismo jugador. Y si todos los jugadores en un juego tienen una estrategia estrictamente dominante, el resultado es... Se llama equilibrio de estrategias dominantes. Es el perfil de estrategias donde cada jugador juega su estrategia dominante. En el dilema del prisionero, FF es el equilibrio de estrategias dominantes. Y si existe, es único. Sí, Tadelis lo menciona como proposición 4.1. Si existe un equilibrio de estrategias dominantes, es único. No puede haber dos perfiles donde todos usen su dominante si estas son únicas. Parece un concepto de solución muy potente y atractivo. Solo necesita racionalidad. Lo es. Su gran ventaja es que se basa en un supuesto relativamente débil sobre los jugadores. Solo racionalidad individual. Ni siquiera necesitan pensar en lo que harán los otros. Pero tiene un gran inconveniente. ¿Cuál? Que falla estrepitosamente el criterio de existencia. En muchísimos juegos interesantes, simplemente no hay estrategias dominantes ni dominadas. Como en la batalla de los sexos que mencioné antes. Exacto. Ahí, si el otro va al fútbol, tú prefieres ir al fútbol. Si el otro va a la ópera, tú prefieres ir a la ópera. Ninguna opción es siempre mejor, independientemente de lo que haga el otro. No hay dominancia. Así que la dominancia estricta es útil, pero limitada. Cumple otros criterios. Es eficiente. Bueno, cumple el criterio de invarianza. No debería depender de cómo nombres las estrategias, por ejemplo. Pero la eficiencia, ya hemos visto que no. En el dilema del prisionero, el equilibrio dominante, FF, da pagos -3, -3. Mientras que si ambos hubieran cooperado, MM habrían obtenido -1, -1. Exacto. -1, -1 es mejor para ambos que -3, -3. Es un resultado Pareto superior. El equilibrio dominante, FF, es Pareto ineficiente. Y esta es una de las grandes revelaciones del dilema del prisionero. La racionalidad individual puede llevar a resultados colectivamente malos. Es una tensión brutal. Se puede cambiar el resultado si cambiamos el juego. Claro. Imagina un dilema del prisionero altruista, donde los jugadores se preocupan un poco por el bienestar del otro. O uno con la mafia esperando fuera, donde si delatas te castigan duramente. Si cambias los pagos de la matriz, puedes hacer que cooperar ya no esté dominada o incluso que se vuelva dominante. El análisis depende críticamente de la estructura de pagos. Interesante. Vale, la dominancia estricta es un primer paso, pero a menudo insuficiente. Si no hay estrategias dominantes claras, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna forma de refinar la idea de eliminar estrategias malas? Sí, la hay. Podemos intentar un proceso iterativo. Es la eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas, que se suele abreviar como ISDS. Iterada eliminación. Suena a ser lo mismo, pero varias veces. Exactamente. La lógica se basa ahora no solo en la racionalidad, sino en el conocimiento común de la racionalidad. A ver, ¿cómo funciona eso? Paso 1. Asumimos que todos son racionales. Por tanto, identificamos y eliminamos todas las estrategias estrictamente dominadas para todos los jugadores en el juego. Vale, como hicimos con M en el dilema del prisionero. Correcto. Ahora, nos queda un juego reducido, más pequeño, solo con las estrategias que sobrevivieron a la primera ronda. Paso 2. Volvemos a mirar este juego reducido. Como asumimos que todos saben que todos son racionales, esto es parte del conocimiento común, todos saben que nadie jugará las estrategias eliminadas en el paso 1. Entonces nos preguntamos, ¿hay nuevas estrategias que se hayan vuelto estrictamente dominadas dentro de este juego reducido? O sea, una estrategia que antes no era dominada podría serlo ahora porque hemos eliminado algunas opciones de los oponentes que la hacían parecer buena en ciertos casos. Justo eso. Si encontramos nuevas estrategias dominadas en el juego reducido, las eliminamos también. Y seguimos así, paso 3, paso 4, iterando el proceso de eliminar estrategias estrictamente dominadas en el juego que va quedando hasta que ya no podamos eliminar nada más. ¿Y qué nos queda al final? El conjunto de perfiles de estrategias que sobreviven a todo este proceso de eliminación iterada, esas son las predicciones del ISDS.
¿Podemos ver esto con un ejemplo donde no sea tan simple como el dilema? Tadelis menciona un juego 3x3. Sí, la matriz 4.1 en su libro. Imaginemos un juego con jugador 1, filas, pudiendo elegir U, M, D, arriba, medio, abajo, y jugador 2, columnas, pudiendo elegir L, C, R, izquierda, centro, derecha. No voy a poner todos los pagos, pero sigamos el proceso. Vale. Ronda 1. Miramos si hay algo dominado. Resulta que para el jugador 2, la estrategia R, derecha, está estrictamente dominada por la estrategia C, centro. Haga lo que haga J1, U, M o D, J2 siempre obtiene más con C que con R. Entendido. Eliminamos la columna R. Nos queda un juego 3x2. Exacto. Ronda 2. Ahora miramos este juego reducido. Filas U, M, D. Columnas L, C. El jugador 1, sabiendo que J2 nunca jugará R, reevalúa sus opciones. Y resulta que en este juego 3x2, tanto M como D están ahora estrictamente dominadas por U. Ah, antes quizás no lo estaban si considerábamos la posibilidad de que J2 jugara R, pero ahora sí. Correcto. Así que J1, siendo racional y sabiendo que J2 es racional y por tanto no jugará R, eliminará M y D. Vale, eliminamos las filas M y D. Nos queda un juego minúsculo, 1x2. Solo la fila U y las columnas L y C. Eso es. Ronda 3. Miramos este juego 1x2. Le toca al jugador 2 decidir entre L y C, sabiendo que J1 jugará U. Compara los pagos para él en las celdas U, L y U, C. Resulta que L le da un pago estrictamente mayor que C. Entonces J2 elimina C. Exacto. ¿Qué nos queda? Solo una celda. U, L. El proceso de ISDF ha convergido a una única predicción. El resultado que sobrevive es que J1 juega U y J2 juega L. Vaya, es un proceso de deducción bastante potente. Es como si los jugadores pensaran, yo soy racional, así que no haré X. Sé que tú eres racional, así que no harás Y. Sabiendo eso, yo tampoco debería hacer Z. Esa es la idea. Se basa fuertemente en el conocimiento común de la racionalidad. Cada ronda de eliminación requiere asumir un nivel más profundo de sé que sabes que sé, que somos racionales. ¿Y qué propiedades tiene este concepto de solución, ISDS? ¿Siempre existe un resultado? ¿Es siempre único? Siempre existe al menos un perfil de estrategias que sobrevive. En el peor de los casos, si no se puede eliminar nada, sobreviven todas las estrategias originales. Así que cumple el criterio de existencia. ¿Y la unicidad? Ahí ya no. A diferencia del equilibrio dominante, ISDS no siempre lleva una única predicción. En la batalla de los sexos, por ejemplo, no se puede eliminar nada. Así que sobreviven todas las estrategias. El orden en que eliminas las estrategias, si hay varias dominadas a la vez, a veces puede importar si la dominancia no es estricta, aunque con dominancia estricta el resultado final es independiente del orden. Vale, existencia sí, unicidad no garantizada. ¿Y la eficiencia? Tampoco está garantizada. El resultado superviviente de ISDS, sea único o no, no tiene por qué ser Pareto óptimo. Puede llevar a resultados ineficientes, como en el ejemplo 3x3, o en modelos como el duopolio de Cournot, que mencionaremos luego. Pero si un juego tiene un equilibrio de estrategias dominantes, como el dilema del prisionero, ISDS lo encuentra. Sí, si hay un equilibrio dominante estricto, ISDS necesariamente converge a él y solo a él. Es un caso particular. Entendido. ISDS es una herramienta más general que la dominancia simple, pero requiere supuestos cognitivos más fuertes sobre los jugadores, y no siempre nos da una respuesta única o eficiente. Hay otra forma de pensar qué estrategias son razonables o estables. Has mencionado antes las creencias y la mejor respuesta. Exacto. Dejemos la eliminación por un momento y volvamos a la perspectiva de un solo jugador. ¿Qué debería hacer? Si no tiene una estrategia dominante, su elección óptima dependerá de lo que crea que van a hacer los demás. La creencia sobre las acciones de los oponentes. Eso es. Definimos la mejor respuesta, best response, de un jugador I a una combinación específica de estrategias de los oponentes S-I, como la estrategia sí o el conjunto de estrategias que maximiza el pago de I, dado SS-I. Formalmente, sí es una mejor respuesta a S-I, sí, VI, sí, S-I,
es mayor o igual que BI, CI, S menos I para cualquier otra estrategia CI del jugador I. Es la acción óptima condicionada a lo que hacen los demás. Exacto. Y hay una relación importante con la dominancia. Tabelis, proposición 4.3, señala que una estrategia estrictamente dominada nunca puede ser una mejor respuesta a ninguna combinación de estrategias de los oponentes. Tiene sentido. Si siempre es peor que otra, nunca será la óptima. Y al revés, una estrategia estrictamente dominante siempre es una mejor respuesta independientemente de lo que hagan los demás. Pero en el caso general, donde no hay dominancia, la mejor respuesta depende crucialmente de ese S-I, de lo que hacen los demás. Y como no lo sé con certeza en un juego estático, necesito formarme una creencia sobre ello. Ahí está el quid. Si no sé qué van a hacer los otros, tengo que operar basándome en una creencia, belief. Formalmente, una creencia del jugador I, que a veces se nota como PI, es una distribución de probabilidad sobre los perfiles de estrategias posibles de los oponentes, S-I. O sea, no solo pienso el otro hará L, sino quizás creo que hay un 70% de probabilidad de que haga L y un 30% de que haga C. Exacto. Dada esa creencia probabilística, el jugador racional elegirá la estrategia pura que maximice su pago esperado, la estrategia que es la mejor respuesta a esa creencia. Y podemos definir la correspondencia de mejor respuesta, BRI, C-I, como el conjunto de todas las estrategias puras de I que son mejores respuestas a un S-I concreto. Puede ser una sola estrategia o varias si hay empates. Precisamente. Y esta idea de mejor respuesta es la que nos va a llevar directamente al concepto de solución más importante y utilizado en teoría de juegos. ¿El famoso? El equilibrio de Nash. Por fin llegamos. El santo grial, como decíamos antes. ¿Qué es lo que define un equilibrio de Nash en el contexto de estrategias puras que estamos viendo? Un perfil de estrategias puras, llamémoslo S igual a S sub 1, S sub 2, etcétera, S sub n, es un equilibrio de Nash, EN. Si, para cada jugador I, su estrategia S sub I es una mejor respuesta a las estrategias que están jugando los demás en ese perfil. S menos I. A ver si lo entiendo bien. Es un conjunto de estrategias, una para cada jugador, tal que si todos los demás se ciñen a sus estrategias de ese conjunto, a mí no me conviene cambiar la mía. ¿Y eso vale para todos los jugadores simultáneamente? Exactamente. Es un punto de no arrepentimiento mutuo y unilateral. Si estamos en un equilibrio de Nash y yo miro lo que están haciendo todos los demás, que son sus estrategias S sub I del equilibrio, mi estrategia S sub I es lo mejor que puedo hacer. No tengo incentivos para desviarme yo sola. Y lo mismo les pasa a todos los demás. Es una idea de consistencia interna muy potente. No es solo que yo juegue óptimo dada mi creencia, sino que las creencias de todos son correctas porque coinciden con las acciones reales de los demás en el equilibrio. Esa es la interpretación clave. Un equilibrio de Nash es un sistema de acciones y creencias consistentes y correctas. Cada uno optimiza dada su creencia y las creencias se cumplen en la realidad del juego. Por eso es autoobligatorio, self-enforcing. Una vez ahí, nadie quiere moverse si los demás no se mueven. ¿Y cómo se relaciona el equilibrio de Nash con los conceptos que vimos antes, dominancia e ISDS? Buena pregunta. Tadelis, proposición 5.1, lo deja claro. Cualquier estrategia de estrategias dominantes es un equilibrio de Nash y cualquier perfil de estrategias que sea el único superviviente del proceso ISDS también es un equilibrio de Nash. O sea que si la dominancia o ISDS nos dan una respuesta única, esa respuesta es una N. Correcto. Sin embargo, puede haber equilibrios de Nash que no sean equilibrios dominantes, obviamente, y también puede haber equilibrios de Nash que no sean el único superviviente de ISDS. Por ejemplo, si ISDS no elimina nada o deja varios perfiles. Incluso podría haber un EN que use una estrategia que ISDS eliminaría, si es que ISDS converge a otro EN distinto. Nash es un concepto más general. Entendido. ¿Hay alguna forma práctica de encontrar los equilibrios de Nash en estrategias puras cuando tenemos la matriz del juego? Mencionaste antes algo de marcar o subrayar. Sí, es un método muy útil para juegos de 2 jugadores en forma de matriz. Es la técnica de buscar las mejores respuestas. Funciona así. Primero, tecones en el lugar del jugador 1, filas. Para cada posible estrategia del jugador 2, cada columna,
Buscas la mejor respuesta del jugador 1, la fila que le da el mayor pago en esa columna. Subrayas o marcas de alguna forma ese pago del jugador 1 en la celda correspondiente. ¿Repites esto para todas las columnas? Vale, marco lo mejor para J1 en cada columna. Luego haces lo mismo, pero desde la perspectiva del jugador 2, columnas. Para cada posible estrategia del jugador 1, cada fila, buscas la mejor respuesta del jugador 2, la columna que le da el mayor pago en esa fila. Y marcas ese pego del jugador 2 en la celda correspondiente. Repites para todas las filas. Marco lo mejor para J2 en cada fila. ¿Y ahora? Ahora busca si hay alguna celda en la matriz donde ambos pagos estén marcados. Si una celda tiene marcas de los dos jugadores, significa que la estrategia de fila es la mejor respuesta a la de columna y la de columna es la mejor respuesta a la de fila. Esa celda representa un equilibrio de Nash en estrategias puras. Ah, qué bueno. ¿Es un cruce de mejores respuestas mutuas? Exacto. Apliquemos esto al juego 3×3 del ejemplo de ISDS, la matriz 4.1 de Tadelis, la original antes de eliminar nada. Si haces este proceso de marcar las mejores respuestas, descubrirás que la única celda donde ambos pagos quedan marcados es la correspondiente al perfil MC, fila media, columna centro. Así que MC es el único equilibrio de Nash en estrategias puras de ese juego, que curiosamente no era el UL al que llegamos con ISDS. Exacto. Este es un ejemplo importante que muestra que ISDS puede ser un concepto de solución más refinado que el equilibrio de Nash. ISDS eliminó estrategias que formaban parte de un equilibrio de Nash. Esto ocurre porque ISDS se basa en supuestos más fuertes sobre el razonamiento iterado. Vaya, qué interesante. O sea que Nash es más general, pero ISDS puede seleccionar equilibrios más robustos, si se cumplen sus supuestos. Podría decirse así. Nash captura la estabilidad básica y SDS añade capas de racionalidad iterada. Muy bien. Entonces, hagamos balance del concepto de equilibrio de Nash. Es central, es potente, captura la idea de estabilidad y creencias correctas, pero como los otros, tiene sus pegas, ¿no? Sin duda. La primera pega es que puede no ser único. Ya mencionamos la batalla de los sexos. Tiene dos equilibrios puros, fútbol, fútbol y ópera, ópera. La teoría no nos dice cuál se jugará. Lo mismo pasa en juegos de coordinación, como la caza del ciervo. Esta multiplicidad de equilibrios es un problema para la predicción. Incertidumbre predictiva. ¿Y la eficiencia? Tampoco está garantizada. El ejemplo paradigmático es el dilema del prisionero. Ya vimos que F es el único equilibrio de Nash, de hecho es dominante, pero es Pareto ineficiente comparado con MM. Lo mismo ocurre en la tragedia de los comunes, que es esencialmente un dilema del prisionero con muchos jugadores. El equilibrio de Nash es la sobreexplotación del recurso, aunque todos estarían mejor si cooperaran para conservarlo. Así que el equilibrio de Nash es la herramienta estándar, la más usada. Pero hay que aplicarla con cuidado, siendo conscientes de sus limitaciones, la posible multiplicidad y la posible ineficiencia, y de los fuertes supuestos de racionalidad y creencias correctas que implica. Totalmente de acuerdo. Es el concepto fundamental, pero no la respuesta final a todo. Hasta ahora hemos hablado siempre de estrategias puras. Elijo A o elijo B. Pero hay juegos donde parece que ninguna elección pura es estable. Se me ocurren juegos como pares o nones, matching pennies o el clásico piedra, papel, tijera. Buen punto. En pares o nones, si yo, jugador 1, quiero que las monedas coincidan, cara a cara o cruz cruz, y tú, jugador 2, quieres que no coincidan, si yo siempre elijo cara, tú elegirás cruz para ganarme. Pero si sé que vas a elegir cruz, yo debería cambiar a cruz para coincidir. Pero si ahora yo elijo cruz, tú cambiarás a cara. Ciclo sin fin. No hay ningún par de estrategias puras cara cruz, cruz cara, cruz cruz, que sea estable, que sea un equilibrio de Nash puro. Exacto. En estos juegos de conflicto puro, donde lo que uno gana el otro lo pierde, juegos de suma cero, o en juegos con ciclos como piedra, papel, tijera, si eres predecible, pierdes. La clave parece ser la impredecibilidad. ¿Y cómo modelamos la impredecibilidad en teoría de juegos? Ahí es donde entran las estrategias mixtas. Hasta ahora, una estrategia PUDA siempre era elegir una acción concreta del conjunto de acciones posibles AI. Ahora, una estrategia mixta, que notaremos como sigma, es una distribución de probabilidad sobre el conjunto de estrategias puras SI del jugador I.
O sea, en lugar de elegir cara, elijo jugar cara con probabilidad P y cruz con probabilidad 1 menos P. Justo. Es como si el jugador tuviera un dado, posiblemente trucado, y lo lanzara para decidir qué estrategia pura jugar en cada momento. Permite modelar la aleatorización intencional. Y tiene sentido que jugadores racionales aleatoricen. Sí, precisamente para ser impredecibles ante el oponente en juegos como Matching Pennies, o, como veremos, para mantener al oponente indiferente en ciertas situaciones de equilibrio. Vale, aceptamos que los jugadores pueden usar estas loterías sobre sus acciones. ¿Cómo encontramos ahora un equilibrio de Nash cuando pueden usar estrategias mixtas? La idea de mejor respuesta sigue valiendo, imagino. Sí, la definición de equilibrio de Nash se extiende. Un perfil de estrategias mixtas, sigma igual a sigma sub 1, sigma sub n, es un equilibrio de Nash si, para cada jugador I, su estrategia mixta sigma sub I maximiza su pago esperado dadas las estrategias mixtas sigma sub I de los demás. Pago esperado, claro, porque ahora hay probabilidades involucradas. Exacto. Y para encontrar estos equilibrios mixtos, hay un principio fundamental que resulta extremadamente útil, mencionado en Tadelis como proposición 6.1. El principio de indiferencia. ¿Qué dice ese principio? Dice que si en un equilibrio de Nash con estrategias mixtas, un jugador I está utilizando una estrategia mixta sigma sub I, que asigna probabilidad estrictamente positiva a varias de sus estrategias puras, es decir, realmente está mezclando, no jugando una pura con probabilidad 1, entonces ese jugador debe ser indiferente entre todas esas estrategias puras que está mezclando activamente. Indiferente. ¿Cómo que indiferente? Significa que, dadas las estrategias mixtas, sub y sub, que están usando los demás jugadores, en el equilibrio, el pago esperado que obtiene el jugador I es exactamente el mismo si juega cualquiera de esas estrategias puras a las que sub y sub les da probabilidad positiva. ¿Y por qué tiene que ser indiferente? Piénsalo al revés. Supón que no fuera indiferente. Supón que una de las estrategias puras que está mezclando, digamos, SI, le diera un pago esperado estrictamente mayor que otra que también mezcla S2I, dadas las sub y sub de los demás. Vale. Entonces el jugador I podría aumentar su pago esperado total simplemente poniendo toda la probabilidad en ese I y quitándosela a S2I. Pero si pudiera mejorar su pago esperado cambiando su mezcla, entonces la mezcla original sub y sub no sería una mejor respuesta a sub y sub, y por tanto sigma no sería un equilibrio de Nash. Ah, claro. Para que la mezcla sea óptima, el jugador no debe tener incentivos para cambiar las probabilidades que asigna. Y si todas las opciones que mezcla activamente le dan el mismo rendimiento esperado, entonces no tiene incentivos para cambiar esas probabilidades. La indiferencia es la clave que sostiene la mezcla en equilibrio. Exactamente. La indiferencia de un jugador entre sus estrategias puras activas es una condición necesaria para que esté jugando una mejor respuesta mixta. Usemos esto en pares o nones, matching pennies. Jugador 1, filas, quiere coincidir. Jugador 2, columnas, quiere discrepar. Pagos. 1, menos 1, si coinciden, menos 1, 1, si discrepan. J2, cara, C. J2, cruz, X. Menos 3 veces, menos 3 veces, menos 3 veces, menos 3 veces, J1 cara, C, 1, menos 1, menos 1, 1. J1 cruz, X, menos 1, 1, 1, menos 1. Perfecto. Ya vimos que no hay equilibrio puro. Busquemos uno mixto. Supongamos que J2 juega cara con probabilidad Q y cruz con probabilidad 1 menos Q. ¿Vale? Sigma sub 2 es igual a Q1 menos Q. 1 plus Q igual a 2Q1. Y si J1 juega cruz, su pago esperado es Q menos 1 plus 1 menos Q1, igual a menos Q plus 1Q, igual a 1 menos 2Q. Para que J1 esté dispuesto a mezclar, jugar cara con probabilidad P y cruz con 1 menos P, con P entre 0 y 1, J1 debe ser indiferente entre jugar cara puro o cruz puro. El principio de indiferencia. Exacto. Igualamos los pagos esperados de J1. 2Q1 igual a 1 menos 2Q. Eso da 4Q igual a 2, o sea, Q igual a 12. Bingo. Para que el jugador 1 esté dispuesto a mezclar, el jugador 2 debe jugar cara y cruz con probabilidad 1/2 cada una. La mezcla de J2 hace indiferente a J1. Fascinante. ¿Y la mezcla de J1? Hacemos lo mismo al revés.
Suponemos que J1 juega cara con probabilidad P y cruz con 1 menos P. Calculamos el pago esperado de J2 si juega cara y si juega cruz. A ver, si J2 juega cara, su pago esperado es P menos 1 plus 1 menos P1 igual menos P plus 1P igual a 1 2P. Si J2 juega cruz, su pago esperado es P1 plus 1 menos P menos 1 igual P1 más P igual a 2P menos 1. Para que J2 esté dispuesto a mezclar con Q entre 0 y 1, debe ser indiferente. 1 2P igual a 2P menos 1. De nuevo, 4P igual a 2, o sea, P igual a 1 medio. Exacto. El único equilibrio de Nash en este juego es cuando ambos jugadores juegan cara y cruz con probabilidad 1 medio cada uno. Es un equilibrio en estrategias mixtas. Sigma sub 1 sub igual a 1 medio, 1 medio. Sigma sub 2 sub igual a 1 medio, 1 medio. La mezcla óptima de uno viene determinada por la necesidad de hacer indiferente al otro, que contraintuitivo y elegante a la vez. Lo es. Y lo más importante de las estrategias mixtas es que garantizan la existencia de equilibrios. Hay un teorema fundamental debido a John Nash. El teorema de existencia de Nash. Ese mismo. Afirma que todo juego finito, es decir, con un número finito de jugadores y un número finito de estrategias puras para cada jugador, tiene al menos un equilibrio de Nash. Ese equilibrio puede ser en estrategias puras o en estrategias mixtas, pero siempre existe al menos uno. Eso es potentísimo. Cierra el círculo. Siempre podemos encontrar una solución en el sentido de Nash, aunque sea probabilística. Exacto. Es uno de los resultados más importantes de la teoría económica del siglo XX. Muy bien. Hemos cubierto muchísimo terreno. Definición de juegos estáticos, de información completa, forma normal, dominancia estricta, ISDS, creencias, mejor respuesta, equilibrio de Nash en puras y ahora en mixtas. Hagamos una pausa y pensemos en nuestro oyente, esa estudiante o ese estudiante de economía. ¿Por qué todo este aparato formal, toda esta teoría, es tan vital en su formación? Es una pregunta fundamental. Y la respuesta es que la teoría de juegos es, sencillamente, la forma en la que los economistas modernos modelan y analizan la interacción estratégica. Y la interacción estratégica está por todas partes en la economía. Más allá de los casos extremos de competencia perfecta o monopolio puro. Exactamente. La mayoría de los mercados en el mundo real no son ni una cosa ni la otra. Son oligopolios. Unas pocas empresas, 2, 3, unas cuantas, que compiten entre sí. Y donde la decisión de una, qué precio poner, cuánto producir, cuánta publicidad hacer, afecta directamente a los beneficios de las otras. Y viceversa. Y para analizar eso, necesitamos teoría de juegos. Totalmente. Modelos clásicos como el de Cournot, donde las empresas compiten eligiendo cantidades de producción, o el de Bertrand, donde compiten eligiendo precios, son aplicaciones directas del equilibrio de Nash. Y es fascinante ver cómo cambiar solo la variable estratégica, cantidad versus precio, puede llevar a predicciones de equilibrio radicalmente distintas sobre los precios y beneficios del mercado. Entender estos modelos es básico en cualquier curso de microeconomía industrial u organización industrial. Además de la competencia entre empresas, ¿dónde más es crucial? En muchísimos campos. Piensa en problemas de bienes públicos o recursos comunes. La famosa tragedia de los comunes, sobre pesca, contaminación, cambio climático, se puede modelar como un juego donde el equilibrio de Nash implica la sobreexplotación o el deterioro del recurso, aunque a todos les iría mejor cooperando. Es un dilema del prisionero a gran escala. Entender el porqué de esa ineficiencia. Claro. También es esencial en el diseño y análisis de subastas. ¿Cómo diseñar una subasta para maximizar los ingresos del vendedor? ¿Cuál es la estrategia óptima para un comprador? Todo eso es teoría de juegos. Juegos con información incompleta a menudo. ¿Negociaciones también, imagino? Por supuesto. Negociaciones salariales, acuerdos comerciales internacionales, regateo en un mercado. Todos son situaciones estratégicas donde el resultado depende de las ofertas y contraofertas de las partes. La teoría de la negociación se basa fuertemente en la teoría de juegos. Y dentro de las organizaciones, incentivos. También, el diseño de contratos de incentivos para empleados o directivos, el problema principal la gente, cómo estructurar equipos, cómo fomentar la cooperación interna. La teoría de juegos ofrece herramientas para pensar en estas cosas. Y incluso fuera de la economía pura. Política. Sin duda, la competencia entre partidos políticos, donde posicionarse ideológicamente para atraer votantes, cuánto gastar en campaña, las relaciones internacionales, disuasión nuclear, acuerdos de desarme,
Muchos fenómenos políticos y sociales se analizan con modelos de teoría de juegos. Y volviendo a una idea recurrente, ¿qué nos enseña sobre la relación entre el interés individual y el colectivo? Creo que esa es una de las lecciones más profundas y generales. La teoría de juegos, especialmente a través del equilibrio de Nash, nos permite analizar formalmente la tensión que a menudo existe entre lo que es racional para un individuo y lo que sería bueno para el grupo, la eficiencia de Pareto. El dilema del prisionero es el ejemplo claro. Es el arquetipo. Nos muestra cómo personas o empresas perfectamente racionales, buscando su propio interés, pueden acabar en un resultado que es peor para todos los implicados que otro resultado alternativo que requería cooperación o confianza. Entender por qué ocurre esto, bajo qué condiciones, es fundamental si queremos diseñar instituciones, normas sociales, regulaciones o políticas públicas que ayuden a alinear mejor los incentivos individuales con los objetivos colectivos o sociales. Es una herramienta de diagnóstico y potencialmente de diseño institucional. Exactamente. Te ayuda a entender por qué las cosas pueden ir mal, incluso si todos se comportan racionalmente, y te da pistas sobre cómo podrían arreglarse. La verdad es que visto así, queda claro por qué es una piedra angular en la formación económica moderna. Va mucho más allá de resolver juegos en matrices. Muchísimo más allá. Es una forma de pensar sobre el mundo social y económico. Pues ha sido un análisis muy completo y espero clarificador para quienes nos escuchan. Hemos hecho un buen recorrido. Empezamos viendo que las decisiones a menudo no son en solitario, sino que dependen de otros, entrando en el terreno de la estrategia. Vimos cómo describir formalmente estos juegos estáticos de información completa usando la representación en forma normal, con sus jugadores, estrategias puras y funciones de pago, y la útil representación matricial para dos jugadores. Luego exploramos distintos conceptos de solución para predecir qué podría pasar, desde la idea más básica de eliminar estrategias estrictamente dominadas, que es potente pero rara vez aplicable sola, Pasando por la eliminación iterada, ISDS, que requiere supuestos más fuertes de conocimiento común de la racionalidad, y no siempre da una respuesta única, pero puede refinar las predicciones. hasta llegar al concepto central y más usado, el equilibrio de Nash. Esa situación estable donde la estrategia de cada jugador es la mejor respuesta a las de los demás. Un punto de creencias correctas y autoobligatorio. Aprendimos a encontrar equilibrios de Nash puros, buscando las mejores respuestas mutuas en la matriz. Y fuimos conscientes de sus limitaciones. Puede haber múltiples equilibrios, y el equilibrio no tiene por qué ser eficiente, desde el punto de vista colectivo. Recordemos el dilema del prisionero. Y finalmente vimos que cuando no hay equilibrios puros estables, como en Matching Pennies, necesitamos ampliar el concepto a estrategias mixtas, donde los jugadores aleatorizan sus elecciones. Y que el principio de indiferencia es clave para encontrar esos equilibrios mixtos, donde la mezcla de uno justifica la del otro. Con la guinda del teorema de Nash, que las asegura que siempre existe al menos un equilibrio, puro o mixto, en juegos finitos. Un marco muy completo. Para terminar, como hacemos siempre, alguna reflexión final, algo provocador para dejar pensando a nuestros oyentes. Pues, a ver, todo lo que hemos discutido hoy se basa en supuestos bastante fuertes. Hemos asumido jugadores increíblemente racionales, casi como ordenadores perfectos, que conocen toda la estructura del juego, conocen las preferencias de los demás y son capaces de hacer deducciones lógicas complejas y anticipar perfectamente las acciones de los demás. Y todo esto en un juego que se juega una sola vez. One shot. Sí, son supuestos exigentes. El mundo real no siempre es así, ¿verdad? Desde luego que no. La gente comete errores, tiene sesgos cognitivos, no siempre conoce perfectamente lo que quieren o saben los demás. Entonces, una pregunta natural es, ¿qué pasa si relajamos estos supuestos? ¿Qué pasa si los jugadores no son tan clarividentes? Si tienen que aprender sobre el juego o sobre los oponentes a medida que interactúan. El aprendizaje en juegos. Suena complejo. Lo es. ¿Y qué pasa si el juego no se juega solo una vez, sino que interactúan repetidamente? Si sabes que te vas a volver a encontrar con el otro prisionero mañana, ¿cambiaría tu decisión de delatarle hoy? Seguro, podría surgir la cooperación, la reputación, las amenazas de castigo futuro. Exactamente. La repetición abre la puerta a fenómenos completamente nuevos que no pueden ocurrir en un juego estático. ¿Y qué pasa si hay información incompleta? Si no estoy seguro de cuáles son los pagos del otro jugador o de si es racional o no. Eso parece aún más realista. La incertidumbre sobre los demás. Pues
Todo esto, aprendizaje, juegos repetidos, información incompleta, racionalidad limitada, son extensiones fascinantes y cruciales de la teoría de juegos básica que hemos visto hoy. El análisis de los juegos estáticos de información completa es la base indispensable, el punto de partida. Pero es solo eso, el principio de un viaje mucho más largo y rico para entender la complejidad de la interacción estratégica humana. Una puerta de entrada a todo un universo de análisis. Pues con esa invitación a seguir explorando, lo dejamos por hoy. Muchas gracias por esta charla tan instructiva. Un placer como siempre.